Comenzamos. A nombre de Panduit, queremos agradecerte por participar en la semana más importante, Panduit Week. En estos 5 días, nuestros expertos nos mostraron el mejor contenido sobre las tendencias y por qué Panduit es una de las empresas con mayor importancia y liderato en diseño de infraestructura, empresariales, eléctricos, centros de datos y soluciones de audio y video. Gracias por formar parte de esta segunda edición 2023. Panduit, el poder de las alianzas. Bienvenidos, mi nombre es Mónica Palacios, operadora en esta sesión. Cerrando con broche de oro, tenemos soluciones eléctricas, a cargo de Juan Medina. Juan es ingeniero eléctrico y un experimentado gerente de cuentas estratégicas con un historial demostrado de trabajo en la industria de fabricación eléctrica y electrónica, con una amplia experiencia de 25 años en negociación, ventas, operaciones, gestión de ventas y liderazgo de equipos multifuncionales. Juan forma parte de Panduit desde hace más de 20 años, en donde se ha desempeñado en diversas áreas de ventas, centrándose principalmente en las cuentas de automatización. Sin más, damos inicio con nuestra sesión el día de hoy. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Panduit Experience Center. Quiero mostrarles cómo ha sido la evolución de Panduit a través de todos estos años. Aquí en el muro podemos ver que desde 1955 fue cuando se fundó Panduit, y podemos ver toda la evolución que ha tenido a lo largo de esos ya 68 años y cómo hemos crecido precisamente en tema de nuestras soluciones. Lo que estamos haciendo hoy en día es traer todas estas experiencias aquí, a la oficina de la Ciudad de México, y mostrarles para que puedan trabajar y ver directamente con estas soluciones. Acompáñenme. Aquí en el Experience Center tenemos instaladas las principales soluciones relacionadas con el ambiente industrial. Tenemos diferentes elementos que podrán ser de su interés y obviamente de provecho a sus proyectos. Podemos empezar por este lado. Acompáñenme. En los cuales veremos precisamente soluciones en las cuales mejoraremos los rates de producción. Empezaremos a trabajar con diferentes elementos ya muy enfocados a la actualidad. En esta parte lo que hemos hecho es instalar el PAD System conjuntamente con otras herramientas en las cuales nos ayuda a hacer precisamente más rápido el trabajo en un segmento importante para Panduit, como es la fabricación de arneses. La fabricación de arneses implica muchas de las soluciones de Panduit y le da al fabricante una forma más rápida y más confiable, con calidad, sobre todo en todo lo que implica ello. Aquí podemos tener y podemos ver, por ejemplo, una de las principales o donde se basa las soluciones, que es el Quick Build. Básicamente son mosaicos en los cuales podemos armarlos de manera modular para poder hacer el layout del arnés. Una vez ya puesto los mosaicos, nos damos el layout mediante los accesorios que tenemos en este montaje. Obviamente, en este caso, el cableado nos ayuda a que estos accesorios hacer más fácil toda la retención, la utilización y el manejo del diseño del arnés. Ya una vez colocado aquí, lo que nos resta es aplicar los cinturones. Los cinturones los vamos a aplicar precisamente mediante el PAD System. El PAD System lo que nos está ayudando es básicamente a aplicar en este RAID de una manera rápida. ¿Qué es lo que va a hacer? Tomamos el PAD System, hacemos el setup y podemos ver que literalmente yo no voy a tocar los cinturones con la mano, se van a aplicar de manera automática y veremos cómo es de esta forma. Como podemos ver, la aplicación de ellos es muy rápida, se hace con una tensión predeterminada, hace el corte y el ajuste, el corte lo hace a ras y el ajuste lo hace a la forma que yo haya determinado para que sea amable con el cableado. Este rollo contiene 5000 piezas en las cuales se va a estar alimentando por este dispensador, a través del sistema se arroja hacia el cabezal y el cabezal lo que va a hacer es aplicarlo de manera automática cuando yo haga el cierre del mismo, y eso va a hacer que esto se haga de manera más rápida. Hay arneses que llevan cerca de 50 o 100 cinturones, entonces esa es la dimensión en la cual podemos ver la utilidad de esta herramienta.
Para completar, también tenemos la forma de conectividad. Tenemos prensas en las cuales mediante aplicadores se hace la terminación de este tipo de terminales en rollo precisamente, y hace también un rate muy rápido, alrededor de 60 a 70 terminales por minuto en este tipo de aplicadores. O también están, por ejemplo, en las procesadoras de cable, en las cuales yo alimento cable, terminales, y por otro lado me arroja el arnés ya terminado y obviamente colocado, cortado y finalizado. Entonces, esa es una forma. La otra tenemos, por ejemplo, para ferrules en los cuales tenemos cableado de control de una manera muy sencilla. La idea es que dejemos de agarrar el ferrul por separado, agarrar el cable, desforrarlo, cortarlo, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es, una vez teniendo el cable, vamos a introducirlo y lo que vamos a sacar ya es el ferrul terminado. Como podemos ver, esto va a ayudarnos también en el rate de producción que tenemos y va a ser muy rápido y muy sencillo, y esto en operaciones que se van sumando dentro de esta fabricación va a ser algo que nos va a brindar ahorros en la parte del labor dentro de esta producción. ¿De acuerdo? Esta es una parte más que nos ayuda precisamente a poder dar ese tipo de complementos a estas soluciones, tanto en mantenimiento o cuando hacemos algún cambio, movimiento, adición. Este tipo de impresoras portátiles es un partnership con Epson, y la idea es que a través precisamente de cartuchos en los cuales nosotros pondremos, a la hora que lo introducimos, la impresora hace la identificación del tipo de etiqueta y podemos empezar a trabajar. Esto obviamente viene con accesorios, viene de una manera muy dinámica, pero prácticamente si yo tengo mediante su cable USB y mi portátil o mi laptop, puedo tener una estación de identificación portátil que obviamente puede darnos muchos beneficios, y a través del software EasyMark, en conjunto trabajando con la impresión, va a ser también de una manera más rápida, más amigable, e inclusive guardar los files en los cuales yo ya diseñé mi etiqueta para este tipo de aplicaciones. Esto no solamente nos ayuda en la parte industrial, en la parte de mantenimiento, sino también tenemos una interesante aplicación dentro del segmento de Datacom, Data Centers, Project Enterprise. Como podemos ver aquí en el mismo PEC, es una labor importante identificar el cableado, de dónde viene, a dónde va. Tenemos elementos que nos ayuden dentro de toda esta lluvia de cableado, el saber precisamente que esté bien identificado de una manera correcta, conforme a estándares. Y este tipo de impresoras, el EasyMark, el software que tiene Panduit, nos ayuda a hacer esto de una manera más fácil, más dinámica y obviamente más ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente para ello, esto nos ayuda también, por ejemplo, a hacer este tipo de identificaciones en los gabinetes que tenemos, por ejemplo, nuevamente en la parte industrial. Como podemos ver, son identificaciones para componentes, para diferentes áreas. Cambiando los cassettes podemos hacer la identificación en termocontráctiles, en autolaminables, prácticamente en cualquier aplicación que tengamos. Aquí, como podemos ver, si abrimos esta otra parte, podemos ver todos los diferentes tipos de aplicaciones que tiene. Entonces es un mundo amplio, y obviamente esto nos sirve para este tipo de diferentes verticales que trabajamos. Por ejemplo, en esta parte podemos ver que tanto para cable eléctrico como para, por ejemplo, este tipo de cable UTP de comunicaciones que transmite datos, ya sea cable, fibra, etcétera, tenemos también una solución que puede ser aplicable con este tipo de impresoras, puede ser adaptable a nuestro software, desde esta parte en la cual puede ser muy enfocada, inclusive, como veíamos, en la parte industrial, para cables de fuerza, estamos hablando de cables de 500, 600 MCM. Entonces, el diámetro prácticamente solo tenemos que determinarlo y adaptarlo a la etiqueta que le queda, y obviamente puede ser más interesante. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, esa es la parte importante, porque si no tenemos la identificación de dónde viene o dónde va, estamos en problemas. Ese es el punto medular de tener un buen sistema de etiquetado. Acompáñenme ahora para ver otro vertical, que es precisamente el vertical de panel builders o fabricantes de tableros. Los tableros eléctricos, llámese cualquier denominación que tenga, tableros de control, switchboards, CCMs, etcétera, tienen una aplicación genérica en todos los mercados, en todos los verticales.
en cualquier planta, en cualquier aplicación, prácticamente existen. Y la idea es que todo alrededor de ellos, los accesorios, están precisamente trabajando con Panduit. Aquí podemos ver de una forma tan solo de pura entrada, es el tema del VeriSafe. El VeriSafe es un elemento, es diferentes dispositivos en los cuales nos están ayudando a verificar que hay ausencia de tensión cuando abrimos el gabinete. Uno de los principales primicias para Panduit es la seguridad. Entonces, esto nos está ayudando precisamente a que cuando esté aplicándose o cuando vayamos a generar una acción de mantenimiento, al abrir el gabinete, tengamos que esto está libre de tensión para poder trabajar, evitar arcos, evitar descargas involuntarias. Entonces, el VeriSafe nos va a ayudar precisamente a hacer todo ello. Y como podemos ver, todo lo que está alrededor, la organización, la conectividad, la identificación, está precisamente de la mano de Panduit. Son soluciones, son aplicaciones que estamos precisamente innovando, como por ejemplo el RealDIN. Es doble, nos ahorra mucho espacio en las platinas, que es lo que siempre hace falta. El ducto esquinado, el ducto bisagrado. Hay un ducto que nos ayuda a mitigar el ruido, es un elemento pasivo para cuando tenemos muchos variadores. Hay influencia de frecuencias y obviamente hay inyección de ruido en todo el control que podemos estar trabajando. Entonces, la organización, la identificación y la conectividad son elementos importantes en los cuales está preocupado Panduit, y precisamente es el punto en el cual estamos brindando estas soluciones y estas alternativas para poder hacer más seguro este tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Acompáñame por favor. Este es otro rubro en el cual, por ejemplo, trabajando con contratistas, la idea es que podamos trabajar y enfocar la aplicación de conectores mediante compresión, conectores de compresión, ya no manejando conectores exotérmicos, y esto está brindando, nos da una mejoría dentro de todo ese ambiente. Lo que nos está ayudando precisamente es a cumplir ciertos lineamientos con la sostenibilidad que tenemos actualmente, estos lineamientos en los cuales debemos de dejar de usar elementos en los cuales sean contaminantes y nos generen problemas. Entonces, este tipo de lineamientos están dados por este tipo de conectores, dado las nuevas modificaciones en el estándar IEEE para que podamos utilizar y den una compresión adecuada. Esto es el punto de partida, la referencia más importante para cualquier tipo de aplicación. Ethernet industrial, la forma en la cual se están referenciando en un centro de datos, los tableros de control, todo actualmente nace de aquí. Aunque después tengamos derivaciones, por ejemplo, como en un centro de datos o en un tablero de control, las referencias con, obviamente, las conectividades, los sistemas de puesta a tierra, como podemos ver, por ejemplo, en todo este tipo de aplicaciones se está dando, pero ese es el punto de partida, obviamente, que debe estar de una manera adecuada. Acompáñame. Ahora veamos la solución de Cable Clips. La solución de Cable Clips está muy enfocada precisamente también a la seguridad. ¿Qué es lo que nos está dando o de qué se trata? El poder mantener de una forma segura todos los alimentadores que se están llevando a cabo en las instalaciones industriales, y lo importante de ello es que podamos tener una retención para en casos de falla. Precisamente lo que nos está ayudando cualquiera de estas aplicaciones es el que pueda resistir y el que pueda mantenerse en caso de una falla en el orden de kiloamperes. Tenemos herramientas en las cuales nos ayuda a poder diseñar cómo va a ser el planteamiento, el layout de qué tipo de abrazadera va a estar en el proyecto, y obviamente podemos dar los elementos en los cuales a través de un calculador nos brinde cuál es la mejor opción. Lo único que necesitamos son datos como la corriente pico en kiloamperes, qué tipo de diámetro y arreglo vamos a tener en la instalación para poder tener una sugerencia de un número de parte para poder trabajar con ellas. Actualmente esto nos va a ayudar mucho a evitar accidentes, y es un trabajo que se está haciendo precisamente Panduit alrededor de todos los nuevos estándares de ISE que dan mayor seguridad y precisamente el soporte para este tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Por favor, síganme. Esta es una de las innovaciones más relevantes que tiene Panduit ahorita alrededor del mercado de seguridad, es el VeriSafe. VeriSafe, inclusive esta es su segunda edición.
es el 2.0, y la idea del VeriSafe básicamente es que podamos tener verificar que no haya, que haya ausencia de tensión en este tipo de tableros o en el que sea. La idea es muy sencilla, es que cuando esté energizado nos haga un testeo y obviamente nos va a dar una señal en la cual en rojo no se permite o no es seguro poderlo abrir. Sin embargo, cuando apagamos, vemos que el voltaje empieza a bajar, más no que esté completamente desenergizado. Tengámosla en mente, por ejemplo, una analogía de un motor de gran caballaje que lo paramos y sigue girando, por lo tanto sigue induciendo y por lo tanto nos señala que no es seguro abrirlo. En el momento en el cual llega a un umbral seguro de tensión, hacemos el testeo y en esta forma nos dará una apertura segura. El verde nos indica ya de por sí que es seguro abrirlo, pero tenemos accesorios en los cuales, como este accesorio en el cual mecánicamente va a abrir el gabinete o el tablero, nos dará un refuerzo de esta seguridad. Este tipo de dispositivos van conectados a la carga o a la alimentación, o puede ser en ambos para tener una redundancia en esta seguridad. Depende el grado de seguridad que yo requiera, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí una cosa importante es, si en algún momento, caso en el cual, por ejemplo, aunque esté energizado, pero llegamos a perder una fase, también nos indica, en caso que sea un modelo trifásico. En este caso, aunque yo desenergice, pero como hemos perdido una fase, no es seguro abrir. Entonces, aunque yo esté haciendo el protocolo de revisión, hace el proceso, me indica que hay algún problema. Inclusive, esto llegando a 0, no es seguro abrirlo porque tenemos perdida precisamente esa fase. Y aquí lo más recomendable es primeramente averiguar, subsanar y arreglar eso. Si se arregla, en ese momento hago el testeo nuevamente, ya todo arreglado y nos da la apertura, ¿de acuerdo? Hay modelo, en este caso, con batería o sin batería, y el umbral máximo de voltaje es de 1000 volts para corriente alterna o corriente directa, ¿de acuerdo? Acompáñame. Esta es otra de las innovaciones que precisamente lanzamos en este año. Es un pasamuros, o como le llamamos en Panduit, es el Cable Entry System, que básicamente es para poder pasar el cableado de un lugar a otro en los gabinetes o en algún otro tipo de aplicación, pero lo interesante aquí es que tenemos la opción para poder manejarlo a través del gabinete con esta configuración, que es precisamente cuando tenemos en los cables conectores o simple y sencillamente cuando es el puro cable. Esto para ayudar a generar con mayor seguridad, con mayor flexibilidad, todos los elementos que normalmente trabajamos. En este caso, cables con conectores o el puro cable. Entonces, realmente todo eso se ajusta a nuestras necesidades. Estamos hablando de protección IP67 y, por supuesto, para diferentes diámetros en la configuración de ellos. Muy flexible y se adapta a todos los medios. Aquí, como podemos ver, la conjugación de todos estos elementos en lo que es nuestro Experience Center, hay una conjugación. Sistemas de puesta a tierra para la parte industrial, pero también tienen un punto en común con nuestra parte de Network Infrastructure. Eso es importante porque a fin de cuentas es la misma referencia. Pero hay que recordar que donde tengamos algún cable de cualquier índole, tenemos una solución para poder conectar, enrutar, identificar, proteger y conectorizar en potencia control o en datos. Entonces, esta es una conjugación importante de parte de Panduit, en las cuales en este Experience Center ustedes pueden darse cuenta, pueden jugar, pueden practicar, pueden ver todo lo que nosotros normalmente platicamos o hablamos de manera directa con ustedes, pero obviamente viendo cómo funciona y cómo entran en conjunto todo este tipo de aplicaciones. Como mencionamos, a través de toda esta experiencia que hemos mostrado en este momento, Panduit, el punto relevante con Panduit es enfocar precisamente a estos aspectos en los cuales tanto la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la seguridad están englobados en nuestras soluciones. Como podemos ver simple y sencillamente dentro, tanto para el Cable Entry System, el VeriSafe, Cable Clips, sistema de puesta a tierras, es lo que nos ayuda a tener un enfoque a estos aspectos y conjugarlos en uno mismo. La seguridad, nuevamente la eficiencia operativa y contribuir a los aspectos que nos indican hoy en día el rubro de sostenibilidad. Entonces,
Este punto simplemente en el aspecto en el cual no usaremos ya elementos que pueden contaminar y una protección integral tanto a las personas como a los bienes. Resumiendo, les agradezco mucho el espacio y los invitamos a que vengan al Experience Center para que puedan trabajar, que vean de cerca las soluciones y que podamos platicar un poco más de cerca entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Muy buen día a todos, bienvenidos a este último día de Panduit Week. Esperemos que a lo largo de esta semana hayan disfrutado a través de nuestros expertos con sus presentaciones. Para Panduit es muy importante este tipo de experiencias porque estamos seguros que son eventos que enriquecen mucho a la comunidad. Así que muchísimas gracias, Juan. No sé si quieras complementar algo con tu presentación, que realmente fue de gran interés. Claro, muchas gracias, Moni. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Sí, me gustaría compartir un par de láminas para poder aterrizar lo que hemos visto, lo que se ha mencionado y darle un poco de sentido precisamente a este tipo de aplicaciones. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Como comentábamos, en el segmento industrial de Panduit tenemos una parte de toda la solución integral que representa en este caso. Aquí lo principal para nosotros es el que pueda atenderse y complementar este tipo de trabajos. Netamente, en lo que platicábamos, por ejemplo, en los segmentos de fabricación de arneses, es importante el mostrar precisamente cómo se conjugan todos estos elementos que hablamos, el pad system, diferentes tipos de conexiones, aplicación de terminales, etcétera, de manera automática. Eso va a ayudar mucho precisamente a los rubros de eficiencia operativa, a ser más dinámico, más rápido y obviamente más eficiente este tipo de operaciones. Pero como ven, es un conjunto integral de líneas que nos ayudan a subsanar y cubrir estas necesidades de este tipo de mercado. Otro en el cual hablábamos es en la parte de fabricantes de tableros o panelistas, como también le llamamos, y que básicamente un punto importante es diversificar estas soluciones en las cuales estamos viendo que intervienen cada vez más este tipo de elementos que salen de lo, digamos, tradicional en el armado, en la fabricación de tableros eléctricos. Como comentaba, básicamente, independientemente del nombre de denominación, CCM, que es Centro de Control de Motores, switchboards, control panels, banco de capacitores, etcétera, intervienen una cantidad de elementos que ya actualmente no veíamos en tiempos anteriores, como switches industriales, cada vez componentes con mayor electrónica, variadores, etcétera. Entonces, es algo en lo cual Panduit también está trabajando y está proponiendo precisamente soluciones. Algunas de las que comentábamos y complementando con los lanzamientos recientes, el VeriSafe, el 2.0, la siguiente generación del mismo, todo lo que es el Cable Entry System para los pasamuros entre gabinetes y que obviamente hace y le da mayor versatilidad a este tipo de soluciones. Estas son las líneas que normalmente intervienen y trabajan en ellas. Entonces, es un collage de saber cómo y en dónde están presentes este tipo de elementos. Hablando en otro rubro como Heavy Duty, todo lo que son la fabricación de camiones pesados, camiones ligeros, autobuses, etcétera, también es importante. Podemos ver un collage importante de líneas de producto que se están conjugando para dar solución precisamente a este tipo de manufacturas. También entrando precisamente ya en una nueva vertiente que es en los autos eléctricos y más bien en este caso en equipos pesados y ligeros. En este caso también tenemos propuestas, inclusive en el desarrollo de nuevos elementos que intervienen para este nuevo tipo de aplicaciones. Es reciente y también no existen muchos de los componentes que hacen y nos ayudan a enrutar, a sostener, a proteger, a cubrir todo ese tipo de nuevos elementos en esta industria. Y nuevamente también, por ejemplo, este tipo de elementos en los cuales hacen una diferencia y créanme, el mercado de manufactura con recientes fenómenos que tenemos como el nearshoring están muy presentes en todo este tipo de rubros, en la fabricación de componentes, de partes, de arneses, etcétera, para este tipo de manufacturas. Este es un modelo de tracto camión ya netamente eléctrico
que también tiene mucha conjugación y obviamente ese es el punto en el cual nos interesa que ustedes los conozcan, los vean. No queremos obviar este tipo de soluciones porque puede que ustedes estén trabajando con fabricantes de este tipo o estén colaborando con ellos a otros proyectos del tipo de enterprise, del tipo de data centers. Muchas de estas empresas tienen también este tipo de colaboraciones y que obviamente podemos aprovechar el tema de que ya estamos presentes en esos sitios de alguna forma con algún proyecto. Para trenes, para diferentes camiones más pesados, para la industria aeroespacial también, para los sectores, por ejemplo, en el norte, en el clúster aeroespacial que tenemos también en Bajío, hay mucha aplicación de todo este tipo de elementos. En el segmento de automotive, tal vez, sobre todo en la fabricación de arneses, componentes y todo ello, para diferentes aplicaciones al respecto que podemos proporcionar. Pero como ven, solamente es una parte. Hay un rubro muy amplio de aplicaciones de componentes en cualquier tipo o en cualquier gama de fabricación o de manufacturas, electrónicos, eléctricos, componentes, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es el punto para que vean, aterricen y sea más visual en dónde estoy utilizando y cómo voy a aterrizar estas líneas de producto que estamos platicando para poder hacer más eficiente, segura y que obviamente colabore precisamente este tipo de nuevas tendencias en la manufactura. Muchísimas gracias, Juan, por complementar esta presentación. Vamos por la primera pregunta, así que suerte a todos, estén atentos. Y ahora sí, vamos con la primera. Selecciona una herramienta para el mercado de fabricante de arneses que impulsa la eficiencia operativa. Allá van a aparecer algunas de las posibles respuestas correctas. A ver, vamos a ver. Bueno, la mayoría sí lo respondió correctamente. No sé si quieras, no, más bien era la roja, todos se fueron por el verde, todas las anteriores. No sé si quieres aquí dar una intervención, Juan. Sí, claro. De alguna forma es correcto. El enfoque básicamente es para la fabricación de arneses, el PAT, en este caso el 4.0 es el más indicado, ya que como recordamos se está aplicando precisamente cinturones de manera automática, un rate de pues alrededor de 60 por minuto. Obviamente en este caso es lo que nos estaría indicando más en este sentido, el más comercial y sobre todo en el cual estamos utilizando toda esta parte. Así que vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver, es una pregunta de opción múltiple, así que aquí van a tener un poco más de tiempo. ¿Cuáles son los principales mercados en manufactura que se enfoca Pande? Selecciona 3. Tienen más tiempo, así que pueden seleccionar 3 de ellas, son las correctas. Vamos a ver, se está acabando el tiempo y estas eran las correctas, que era la roja, la amarilla y la azul. Son las respuestas correctas. No sé si aquí quieras dar igual una intervención, Juan. Sí, claro, muchas gracias, Moni. En este punto, como lo que platicamos y lo que les mostré, es una parte importante en la cual podemos colaborar y trabajar conjuntamente. El segmento de fabricación de camiones pesados y ligeros se está volviendo México, por lo menos en este rubro, el segundo proveedor hacia Estados Unidos en exportación de este tipo de medios de transporte. Y obviamente todos ellos conllevan arneses y las plantas donde se manejan tienen obviamente tableros eléctricos. Entonces, es una oportunidad en cadena en la cual los invitamos a que podamos colaborar de manera conjunta y a identificar esas oportunidades dentro de cada uno de sus proyectos o clientes. Gracias, Will. Vamos a ver, vamos por la tercera pregunta. ¿Cómo se llama el verificador de ausencia de voltaje que brinda seguridad presionando un botón en el ambiente eléctrico? Vamos a ver, está muy fácil esta pregunta.
Y ahora sí, vamos a ver la respuesta correcta, que es very safe. No sé si igual quieres dar una intervención aquí, Juan. Gracias, Moni. Solamente hacer el énfasis precisamente en el presionar un botón. Toda la labor que conlleva hacer este tipo de operaciones de intervención, mantenimiento, modificación, cambios o adicionar cosas en un tablero eléctrico implica un tiempo para poder prepararse, colocarse el equipo de seguridad, tener un equipo de medición adecuado y saber dónde debo de medir. Todo esto nos puede llevar 20, 30 minutos. Obviamente, si vamos a verificar toda una sección de tableros, imagínense el tiempo que nos va a llevar. Entonces, no es lo mismo el apretar un simple botón en el cual pueda darnos todo un testeo y darnos un veredicto que sea confiable para temas de seguridad. Es simplemente, obviamente, eficientar el tiempo de todos en este segmento de seguridad. Así que vamos con la última pregunta. Muchísima suerte. Y esta pregunta también es de selección múltiple, o sea que van a tener un poco más de tiempo. Selecciona 3 soluciones que son decisivas en seguridad eléctrica industrial que puedes ver directamente en el PEC. Vamos a ver. Quedan algunos segundos. Y así es como quedan estas respuestas. No sé, igual si aquí quieras dar alguna intervención, Juan. Sí, bueno, muy brevemente, todo ello lo que ustedes han respondido es lo que podemos ver en el PEC. Yo los invitaría nuevamente a que nos acompañen, que podamos platicar cómo aterrizar cada una de estas soluciones en proyectos, en generar interés con sus clientes y que obviamente podamos desarrollar esas oportunidades que son muy actuales y que obviamente tienen en presencia en cualquier tipo de mercado vertical actualmente. Muchas gracias, hermano. Y vamos a ver cómo queda este podio. En tercer lugar está Rocío Solís. En segundo está Ma González, que les pedimos que nos manden su nombre para que te podamos localizar. Y en primer lugar, Shamir Piña. Así que muchísimas felicidades. Así que muchísima suerte. Vamos por la segunda pregunta, que esto es un verdadero o falso. Cable Glitch es una solución decisiva en seguridad eléctrica industrial contra fallas y se puede encontrar en el PEC. ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a ver. Quedan unos segundos. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta era verdadero. Digo, ¿aquí quieres hacer alguna intervención? Bueno. Sí, básicamente en el PEC podemos encontrar una variedad amplia de los más de los cable clips que más se utilizan en la industria. Hay un enfoque en el cual nos gustaría platicar con ustedes de cerca de ellos y mostrárselos y mostrarles también el beneficio de ello, como en la industria de oil and gas, en la industria papelera, en la industria gasera, por ejemplo, también, en los cuales una falla es determinante y puede ser el punto decisivo tanto entre la seguridad de las personas como de los bienes materiales, instalaciones, etcétera. Entonces, acompáñenos en el PEC para que podamos verlos, mostrárselos, que ustedes vean por qué están con base en este tipo de fallas en cortocircuito y que obviamente cómo es importante la intervención de ellos en un proyecto. Gracias, Juan. Vamos por la tercera pregunta. ¿De qué materiales hay abrazaderas para cables Panduit? Ahí están. Mucha suerte. Están muy fáciles las preguntas de hoy. Vamos a ver. Bueno, la respuesta correcta era la roja. No sé si aquí quieras hacer alguna intervención, Juan. Sí, muchas gracias, Mario. De manera muy breve, Panduit ofrece una gama muy amplia en el tema de tipos de abrazaderas, cinturones, etcétera, de materiales, formas, configuraciones, etcétera. Solamente para los cable clips hay una solución de abrazaderas de acero. Obviamente todo lo que implica para el pad system y proyectos de fabricantes de tableros y como lo que les mostré en prácticamente cualquier rubro, obviamente de cinturones plásticos en diferentes materiales, PIC, Tefcel, nylon, etcétera, cada uno destinado y obviamente enfocado a un tipo de aplicación muy particular.
nuevamente los invitamos a que se acerquen y podamos platicar un poco más al respecto con base en sus requerimientos o su proyecto. Gracias, Moni. Vamos por la última pregunta. Muchísima suerte a todos. ¿Cuánto tiempo necesita VeriSafe para iniciar el proceso de verificación de ausencia de tensión? Vamos a ver. Quedan algunos segundos. Vamos a ver cómo va a quedar el podio del día de hoy. Antes, pues la respuesta correcta era la verde, de 10 a 12 segundos. ¿Quieres hacer aquí igual una intervención, Juan? Sí, solo para redondear la idea, lo que comentaba en el ejercicio anterior era precisamente en el cual podamos ahorrar tiempo y más que en esto ser práctico en lo que realmente es el proyecto medular, tanto en modificaciones, cambios o adiciones dentro de los gabinetes, la forma en la cual disminuir los tiempos para poder hacer un setup o echar a andar un proceso que depende de la revisión de ese gabinete. Entonces, el tiempo que tarda cuando mucho entre 10 y 2 segundos, una vez que aprieto el botón del VeriSafe, es lo que nos vamos a obtener y una respuesta obviamente muy segura para lo que es las acciones que vendrán después de ello. Con más tiempo tendríamos que hacerlo de la forma tradicional y obviamente estamos hablando entre 20, 30 minutos, depende si tengo todo el equipo a la mano, equipo de seguridad, equipos de medición, saber qué y en dónde tengo que medir, cómo abrir el gabinete, etcétera. Entonces, es una forma muy eficiente. Básicamente, nuevamente, el que lo conozcan en el PEC. Gracias, Juan. Perfecto, pues vamos a ver ahora sí cómo quedó este podio. En tercer lugar está Edna Larrión. En segundo lugar está José González. Y en primer lugar, vamos a ver quién se coloca, es Carlos Ornelas. Muchísimas felicidades. Y ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos con la primera. El sistema de arneses no es poco movible. ¿En qué situaciones lo recomiendas? Ok. Se ocupa mucho, por ejemplo, para los fabricantes de arneses. Hay de diferentes índoles. Hay fabricantes de arneses, digamos, pequeños o medianos. Hablando de longitud, estamos hablando, por ejemplo, un arnés tradicional tendría una longitud de 1,5 metros, cosas por el estilo, en los cuales, por ejemplo, son para electrodomésticos o diferentes índoles. Hay arneses muy grandes, por ejemplo, para los trenes como Bombardier, alrededor de 30 metros, tienen muchos ramales, etcétera. Entonces, el pad system puede estar ya sea de una manera fija o puede estar también movible. Voy a compartir rápido una lámina, Moni. Ok, básicamente son la forma en la cual puedo tenerlo fijo si mi tablero o el lugar donde estoy armando el arnés es fijo. En muchos lugares hay un carrusel, es decir, el tablero está girando alrededor de una trayectoria, una elipse, por ejemplo, y que obviamente los diferentes pasos son los que van trabajando la gente conforme va pasando el arnés delante de ellos, y por eso el arnés puede estar fijo como se ve aquí. Sin embargo, hay otros lugares en los cuales podemos colocarlo al lado, y la manguera que conecta el cabezal o la pistola con el dispensador puede medir de 2 hasta 5 metros. Entonces nos da una longitud bastante amplia para podernos mover. Pero si tuviéramos mayor movilidad a través de un carrito, es lo que se ha hecho poderlo colocar e irlo moviendo de esta forma. Sin embargo, ha habido otros en los cuales se ha diseñado rieles en los cuales para que no tenga yo o que me llegue a estorbar o tropezar en el piso, lo coloco arriba, como en este caso es un riel, o por ejemplo, como en estos otros casos en los cuales tengo y también se realizó un riel a través de la aplicación. Esto es una forma en la cual arman todo el alambrado de los CCMs y que obviamente aquí podemos ver el pad system, la manguera y cómo lo están ocupando. Entonces, realmente es una forma que se puede adaptar de manera muy flexible, es muy funcional y prácticamente podemos irlo manejando o colocando donde sea, dada su versatilidad. Gracias. Espero haya quedado claro, si no, con todo gusto podemos platicar de ello y dejarlo ampliar las dudas. Vamos con la que sigue. ¿Cómo puedo agendar una visita al Studio Center de Panduit? Yo aquí les pediría que se acercaran con su territorial account manager, su CAM,
su personal de Pandu y con el cual ustedes tengan ese acercamiento para poderlo agendar y que obviamente puedan tener un registro en el cual podamos recibirlos adecuadamente en el tiempo y darles toda la atención necesaria en ese espacio que se agende como tal. Entonces, con cualquiera de mis compañeros, por favor, pueden ustedes ir agendando, ir revisando tiempos, porque obviamente también hay que revisar cómo están los espacios, pero con todo gusto siempre hay una opción para poderlo recibir. Pónganse en contacto con mis compañeros y obviamente podemos darle mayor información al respecto del proceso. Muchas gracias. Vamos con la que sigue. En el caso de los pasamuros, las opciones son medidas estándar. Si es necesario, ¿se podrían ampliar para pasos grandes? Sí, pero por ejemplo, nuestros pasamuros, también les invitaría a que lo vieran, les podemos compartir información. Hay diferentes configuraciones, normalmente en formas, son redondos en los cuales podemos tener una alta concentración de cables, depende, es muy flexible, muy configurable, depende del diámetro, pero podemos hablar desde, por ejemplo, el cable, por ejemplo, el diámetro de un patch cord, por ejemplo, y poder tener de 10 hasta 15 o hasta 19 en otras dimensiones, muy, muy concentrado. La idea de este pasamuros es que podamos tener una alta densidad en un área muy pequeña y que pueda ser muy factible el poderlo utilizar y manejar, no ampliarnos a áreas en las cuales, hay veces en las cuales tal vez la base del gabinete pueda estar lleno de este tipo de conectores o tipo glándulas individualmente. Entonces lo que hacemos es concentrarlo en un solo punto, puede ser redondo. La forma redonda también es porque también es más fácil de hacer el corte a través de un sacabocados en la lámina del gabinete y poder concentrarlo también ahí. Hay un calculador, hay un configurador que nos ayuda precisamente a determinar cuál es la mejor área con base en los cables y diámetros que yo tengo. Y también hay una forma que es rectangular, que puede darnos una mayor amplitud en este segmento. Todo depende de qué es lo que necesitemos y se va acoplando mucho, sobre todo también, no solamente para cables, que es puro cable, sino ya traen un conector. Entonces, para poder darle esa entrada, pues tenemos este accesorio. Hay diferentes configuraciones que también los invito a que lo podamos revisar y de esa forma podemos hacer ese paso a través de los gabinetes en una área mayor y que obviamente lo necesite y lo merite dependiendo el tipo de conector y diámetros. Son varias variables, por eso te comento de que existen estas configuraciones y hay elementos que nos ayudan a determinar mejor cuál es el más adecuado. Vamos con la que sigue. Juan, buen día. Consulta, hablaban de un VeriSafe 2.0. ¿Qué mejoras se le realizaron? Primeramente, con respecto a la versión, a la inicial, a la 1.0, fue que en la 1.0 solamente era para corriente alterna. En la segunda ya es para corriente continua también, y el umbral en el 1.0 era de 600 volts. Aquí estamos llegando a 1000 volts en alterna y en directa, independientemente que también existe es más modular como tú puedes armarlo, porque obviamente el indicador hay una versión que tiene batería y otra que no la tiene. Y no la tiene porque tú lo puedes alimentar por Power over Ethernet. Cuando tú tengas la solución de PoE, puedes alimentar el indicador mediante ese medio o mediante una fuente externa, que también es una forma de poderle dar esa indicación o esa fuente de poder al indicador. También, como comentaba, la parte en la cual se da ya corriente continua está muy enfocada a elementos que han estado surgiendo actualmente. Un caso concreto son en todas las energías renovables. Toda la parte de proyectos solares se está ocupando mucho para verificar y ponerlo precisamente donde están los inversores. Y obviamente son en voltajes altos. Obviamente el umbral que tenemos máximo es de 1000 volts en corriente directa y es una aplicación muy concreta que se está empezando a dar. Obviamente hay otras más, pero sobre todo por el tema de manejar corriente continua. Además, también los módulos de aislamiento se modificaron y tenemos, bueno, no se modificaron, sino se ampliaron. Tenemos uno de networking porque en la versión 2.0 podemos también hacer un monitoreo de cómo está el dispositivo a distancia mediante su dirección IP. Entonces, es algo que también le está dando una forma en la cual se adapta más a las necesidades actuales, en las cuales no necesariamente están
los tomadores de decisiones en el mismo lugar, sino puedo conectarme remotamente, saber el estatus de ese VeriSafe, cuántas veces se ha disparado, cómo ha estado, cómo se ha manejado, cómo están los niveles RMS de voltaje en cada uno de esos elementos. Nos arroja una fuente de información muy interesante que obviamente nos sirve también para llevar una métrica, pero son los elementos en los cuales yo diría, se ha vuelto más modulable, tengo más piezas para poder armar una solución concreta a mis necesidades, las formas de alimentar los indicadores y obviamente un monitoreo a distancia por su dirección IP. En el 1.0, en la versión 1.0, solamente eran 600 volts, eran los 3 elementos, módulo de aislamiento, indicador y el cable de conexión de UTP. Y eso era todo. Entonces, cada vez se está ampliando y obviamente los umbrales de voltaje y se adaptan a las necesidades actuales. Perfecto, vamos con la siguiente. ¿Los conectores M2 industriales todavía se manejan? Sí, todavía son una opción que de alguna forma para todo lo que implica los cables redondos se están utilizando todavía, sobre todo en lo que es en el diseño de robots, en la parte de industria, en la forma de generar procesos movibles, como vemos actualmente. Obviamente está viendo y está evolucionando esa parte. No me atrevería a decir que es la única, todavía se utiliza, pero también hay diferentes aspectos que también se están manejando de una forma diferente. Hay componentes en los cuales están haciéndose muy específicamente para ese tipo de aplicaciones, pero concretamente sí se utilizan y todavía mucho en la industria de la automación y sobre todo de robots, que es donde al menos personalmente lo he visto más. Vamos con la siguiente. ¿Ya cuenta Panduit con solución de Single Pair Ethernet? Sí, claro, ya hay una solución concreta de Panduit en ese segmento. Los invitaría también a conocerlo, a compartirles información, en la cual precisamente está enfocada a poder dar soluciones concretas en este rubro. No quisiera tomar mayor información, pero con todo gusto podemos compartir información y platicar ya de necesidades muy particulares sobre este rubro, pero ya las tenemos. Pues creo que ya hemos contestado todas las preguntas. Agradecerte nuevamente, Juan. No sé si quieras agregar algo antes de finalizar. Muy brevemente, gracias, Bonnie, es el invitarlos no solamente a que se acerquen al PEC, sino que se acerquen a todo el equipo de Panduit en donde se encuentren. Trataremos de darle solución a sus necesidades, a sus proyectos, etcétera. Y un punto importante que sí es en la parte que podemos ver y aterrizar en el PEC. Como podemos ver, Panduit está plantea una solución integral. No nos limitamos solamente a hablar, por ejemplo, en la infraestructura de redes o en el aspecto eléctrico industrial. Sabemos que actualmente ya el mercado, los clientes requieren todo este tipo de soluciones integrales, tanto en el aspecto de network como en la parte industrial. Se conjugan las actuales plantas, las necesidades que se están dando actualmente tienen de ambos mundos. Por lo tanto, es importante para nosotros que los conozcan, que los vean, que trabajen con ellos y que obviamente un punto de partida es el PEC y también el acercarse con todo el equipo de Panduit y con mis compañeros. Yo estoy muy agradecido por haber estado y colaborar con ustedes y haber practicado y haber platicado de todas estas soluciones. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por la atención y por todas las amabilidades que nos han brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Nos llegó una última pregunta, me gustaría que la respondiéramos. ¿Algún equipo que pele cable y que emplee terminales como el que mostraste para los ferrules? Sí, ahí tenemos para aplicación de ferrules tanto manera manual, semiautomática, a través de una pistola que es una pinza que corta el cable, lo desforra y tiene una tira de 50 ferrules que tú lo colocas como si fuera una carrillera dentro de la pinza. Entonces, con la misma cortas, desforras y haces la inserción y realmente tú no estás, valga la expresión, tocando el ferrul, sino realmente lo insertas en la pinza y lo aplicas. Es una forma en la cual te da hasta 5 calibres diferentes en esa pinza. Semiautomática, otra automática como la que vimos o la que mostré, es la CP881, es a través de un rollo de 1000 ferrules o de 5000, depende del tamaño del mismo,
y que obviamente tú lo alimentas. Tú no tienes ni siquiera que desforrar el cable, lo insertas como vimos en el video y te arroja ya el ferrul hecho. Tenemos otras en las cuales a pieza suelta en un bowl, tú arrojas el ferrul y tú vas haciendo esa labor, vas insertando el cable y te los va aplicando. Y otra todavía más, digamos, en el nivel de automatización, es a través de una prensa o una wire processing machine, que es una máquinas aplicadoras de procesadores de cable tipo Comax o Schlöniger. Tú pones por un lado el aplicador, tú tienes alimentado el cable, haces el setup y te arroja el arnés ya con el ferrul aplicado dentro del cable. O tú en una prensa de banco tienes el rollo, pueden ser de 3000, depende del tamaño del ferrul, y tú vas aplicando manualmente, pero de una forma automática, el ferrul también en el cable. En ambos, por ejemplo, en la prensa tú puedes tener rates de, no sé, depende el tamaño y la pericia, puedes tener de 60, 70 ferrules por minuto, y obviamente en la procesadora de cable, como les decía, estas de tipo Comax o Schlöniger, pues bueno, realmente es muy rápido el rate, estamos hablando de 80, 100 aplicaciones por minuto y a veces hasta más, depende cómo sea el arnés, si tiene varios ramales, etcétera, pero obviamente está desde la manual hasta la más automatizada y que se adapta a las tecnologías más recientes en conectividad. Muchísimas gracias, Juan. Pues ahora sí, ya nos vamos a despedir. Agradecerles nuevamente a nombre de Panduit por acompañarnos a lo largo de esta semana, por cerrar con broche de oro contigo, Juan. Muy interesante toda tu presentación. Y nos escuchamos hasta el próximo año en Panduit Week de 2024. Así que agradecerles nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día.